Bienvenidos. Nuestra derrota de la trivia el sábado nos hizo olvidar de un triunfo más importante para el futuro del Ecuador, que es el de la Espriella en Colombia ayer. Y a lo largo del programa se va a entender por qué. Porque lo deportivo se puede superar, se debe superar, se va quizá a superar el jueves. Pero lo estratégico, lo de seguridad era insuperable si el resultado era distinto ayer en Colombia. Es simplemente mejor. Pero veamos esta reseña de cómo la tendencia en América Latina parece ser también parte de la influencia para lo de ayer en Colombia. Colombia se une a la ola latinoamericana de rechazo a políticas de izquierda. Casos como Argentina, Chile, Perú, Costa Rica son ejemplo. Este giro corresponde, según analistas, al incumplimiento de los objetivos y a las políticas antidemocráticas y autoritarias de la izquierda y que pretenden desarticular el equilibrio de poderes, esos mismos que los llevaron a las sillas presidenciales. Este es un mensaje para el presidente colombiano, pero también para México y para los países socialistas, pues pareciera que ese bloque se está desarticulando país a país. Han sido incapaces de solventar las necesidades de sus ciudadanos, pero particularmente han demostrado que ser oposición es mucho más fácil que gobernar. Llegaron con promesas de cambio, pero el tiempo ha demostrado que las problemáticas siguen siendo las mismas: corrupción, sistemas de salud ineficaces, cifras de inseguridad en máximos y algo que no perdonan los votantes: impunidad con el crimen. Hoy la mayoría de los colombianos fueron a las urnas a exigir un cambio. Muchos de los que hace 4 años votaron por Gustavo Petro hoy lo abandonaron porque su nivel de descontento y desilusión es tanto que los llevó incluso a abandonar un centro que en su momento fue muy poderoso. Vera a su manera. La reflexión de hace pocos instantes fue, como habrán notado, la primera vuelta por un medio mexicano, ADN Noticias, y se cumplió el vaticinio, aunque con menor margen ayer. Miren algunos fragmentos del discurso de la Espriella, muy revelador y memorable, muy centrado, muy maduro, muy utópico, diría inclusive, en ciertos aspectos, pero ideal si lo podemos alcanzar. Fíjense que hablo en plural. Podemos, tendencia, América Latina. Él habló de que comienza una nueva etapa. Compatriotas, hoy nace una nueva etapa de nuestra historia. Una etapa en la que volveremos a creer en nosotros mismos, donde volveremos a confiar en nuestras instituciones, donde volveremos a sentir orgullo de nuestra bandera. Durante mucho tiempo nos dijeron que Colombia estaba condenada al fracaso. Nos dijeron que era imposible derrotar la corrupción. Nos dijeron que era imposible recuperar la seguridad. Nos dijeron que era imposible unir a los colombianos. Nos dijeron que era imposible construir una nación de propietarios, de oportunidades, de progreso para todos. Esta noche, el pueblo colombiano ha respondido con una sola voz. Sí se puede tener una patria milagro en el gobierno del Tigre. Por eso hablaba de lo de utopía. Vamos hacia la nación o hacia la construcción de una nación que nos dijeron que era imposible. La patria milagro, como él la llamó. Esas características de ese lema, de esa representación. Hablamos ya hace poco con Eduardo Reynoso, quien es un especialista en neuromarketing que colaboró en la campaña de la Espriella. En la próxima hora vamos a analizar con él y otros analistas, Stephanie Macías, Joaquín Hernández Alvarado y Alejandro Zavala, los resultados de ayer, lo que acaba de hacer ahora,
y las proyecciones para después. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Para empezar, permítanme un pequeño detalle, porque es evidente que yo no me saco la camiseta. Por más de la humillante de la derrota y de la vergonzosa actuación, yo apoyo a mi selección hasta el final, convencido de que por mí no falle. Si por ello sigue fallando, es otra cosa, sin dejar de ser crítico ni analítico, sin desconocer que hace tiempo se le dijo lo mismo a Becachese, pero quienes fallaron en la cancha esta vez no fue él, sino que fueron ellos. No hicieron los goles que su equipo sí convierte. Y muchos sí son goleadores. Por eso abro compartiendo esta reflexión musical de Toño Andrade. Navarrete, dije Toño Andrade, disculpen la confusión. Ustedes y el del apellido. Toño Navarrete está en Spotify. Él es guayaquileño. No la guardes. Bienvenido, Eduardo Reynoso, gracias por aceptar la invitación. ¿Cuál es su primera lectura de los resultados de ayer, que se avisoraban más amplios? Las encuestas decían hasta 2 días antes 8 puntos de ventaja y terminaron siendo 1.3. Don Carlos, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Antes de entrar a hablar de Colombia, yo creo que hay que hablar de Ecuador. Lindo gesto. Yo creo que eso es lo que debemos de enseñarle a todos nuestros hijos. Portar la camiseta hasta el final. El resultado no es una sensación. Si nosotros creemos que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá, justamente son estos los momentos en los cuales ponemos a prueba nuestra creencia. No es una emoción, tiene que ser una creencia de éxito y de resiliencia. Eso es el Ecuador, es pararse. No hemos sido exitosos siempre. Es pararnos cuando las cosas no van bien. Gracias por compartir la reflexión. Vamos a la otra. Bueno, a ver, Colombia. Yo creo que eso también es verlo más con optimismo que con pesimismo. Eso es como preguntarnos por qué Messi hoy metió 2 goles y no 3. Yo creo que tenemos que centrarnos en lo positivo que viene para Colombia, en lo positivo que viene para Ecuador. Son 250.000 votos de diferencia. Es un pueblo que se ha liberado de un problema grave que es el socialismo de Petro sobre todo. Y yo considero que si bien hoy las cosas nos entregan un país prácticamente dividido en 2, yo creo que hay esperanzas porque existe un próximo mandatario que de alguna manera va a coincidir mucho más con lo que debe de coincidir cualquier gobierno que de alguna manera quiere sacar a su país adelante. Por ahí empiezan las proporcionalidades. Colombia siempre fue un país dividido en 2. Colombia fue un país bipartidista, conservadores y liberales. No a este extremo de polarización, pero casi idéntico. ¿De dónde sacan que es un país dividido? Quizá la división no era tan marcada como veremos más adelante, centro y periferia del país, sino que se repartía más y distinto en departamentos, pero seguían siendo 2 fuerzas. Estados Unidos es 2 fuerzas, Ecuador es 2 fuerzas, Perú es 2 fuerzas, Argentina es 2 fuerzas, en Chile algo distinto. ¿Cuál es la novedad? Sí, en realidad no es de extrañarse. ¿Y qué es lo negativo entonces? ¿Por qué un país dividido? ¿Y qué más va a estar?
si eran dos los finalistas. Que no es un país de consensos y que obviamente un gobernante tiene que esforzarse mucho más para balancear. Lo importante no es ganar, Carlos. Lo importante es la gobernabilidad. Cumplir. ¿Okay? No es ganar, sino cumplir. Eso es triunfar, cumplir. Y hemos hablado ya en este foro de que Colombia no es un país o derecha o de izquierda. Mire que pasa en el péndulo de un lado para el otro. Es un país que busca que alguien le resuelva. Cuando no le resuelve el de izquierda, pasa lo de ahorita, se va a la derecha. Y cuando no le resuelve el de la derecha, pasa también a la izquierda. El problema ahorita es que en la otra opción de ese país dividido, no está ni siquiera una izquierda, como podríamos decir, que es la de Chile, por ejemplo, ¿ya? Aún siendo el expresidente del Partido Comunista. Esta es una izquierda, bueno, fuera subversiva, porque se vería, es una izquierda cómplice y aliada del narcotráfico, del crimen organizado, de los terroristas, defensora de ellos, justificadora de ellos, y dispuesta a seguir minando la institucionalidad para conseguir por otra vía lo que por las urnas se les ha negado. Ese es el problema. Totalmente. Es que no quepa duda. ¿Y cómo manejarse frente a un enemigo así que sacó una votación casi idéntica? Mire, Carlos, a la larga hay que entender dos cosas. Que una cosa es el seguidor que pueda tener la izquierda por los apetitos, porque te dejas llevar por la retórica, por la emocionalidad de las campañas, por quizás el clientelismo con que maneja la izquierda a veces ciertos aspectos, como los últimos 10 días de qué es lo que hizo justamente Petro para tratar de voltear las elecciones. Recuerde eso. Sí. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, lo que vimos, lo que nos tocó vivir, es impresionante. Todo el dinero que no repartió en los últimos 4 años, todas las promesas que no cumplió en los últimos 4 años, hizo un despliegue enorme en los últimos 10 días para entregar todo lo que en cada cantón, cada ciudad era el sueño de esa tierra. ¿En los últimos 10 días? En los últimos 10 días. Y mire usted que el resultado de todas maneras es estrecho. Eso explica entonces acortar la diferencia. Sí, y ahí yo me acordaba un poco básicamente del programa anterior. Ya lo vamos a ver, no se me anticipe, le tengo el fragmento para que usted mismo se vea. ¿Qué más hizo Petro? Así de dramático, desesperado, de ilegítimo. Bueno, yo creo que más bien todo legítimo, porque en competencia el hacer cosas que de alguna territorios forma lo ordenaba a los guerrilleros llevar con fusiles a la gente a votar. Eso no lo puedo asegurar, pero yo lo que sí le puedo asegurar... Yo tampoco lo vi, pero está documentado, pues. Mire, primero es la altísima participación que tuvo Colombia en las elecciones pasadas. ¿Esta con relación a la primera vuelta más? Con relación a todas las elecciones de toda la historia de Colombia. 26 millones de electores. Es una locura. Lo que significa que sacaron ellos mucha gente a votar. Exactamente. Esto es un tema de movilización. Eso es la primera cosa importante. Y que presionaron empleados públicos a ir a votar. Mire, hay aire y hay tierra, comunicación y hay territorio. ¿Okay? Las campañas se manejan eso y súmele control electoral. Dicho de paso, en control electoral le voy a contar una anécdota y un número bastante interesante. En primera vuelta, ellos estaban peleando palmo a palmo y creían que iban a tener un mejor resultado. Tenían un delegado por cada mesa. ¿Sabes cuántos delegados tuvo ahora en la segunda vuelta? 3. Un delegado por cada 8 mesas. ¿Qué significa? Que la desesperanza ya estaba del lado de ellos, a pesar de que de todas maneras lo estaban peleando. Esas son señales que la gente no las sabe, pero que sí te dan cuentas de dónde está la desesperanza y dónde están las percepciones de triunfo. Más el discurso que se mandó hace más o menos una semana, admitiendo qué pasaría si él perdía, que sería un nostálgico, que no estaría hostigando todos los días, que leería los libros de no sé dónde, que se iba sin plata, que tenía que ver cómo hacía para defenderse, que su vida corría peligro y toda la historia. Sí, que eso ya era explicar la derrota, en otras palabras. Exactamente. También este aparato gubernamental activo que empezó a entregar los dineros a las alcaldías que antes los había retenido, las obras que no se habían
concluido, fue bastante interesante, bastante fuerte. Alianzas con líderes, ¿ok? Hubo 3 líderes importantes que le dieron de alguna forma cierto número de votos al final, y ya que es Claudia López, es Fajardo y de alguna manera Oviedo, Ajá. ¿okay? Que de alguna manera fortalecieron Sí, esa... tienen su adhesión. su 200.000, adhesión. 400.000, sí. Pero una de las cosas más importantes que yo sí puedo destacar es que usted se acuerda de Rodolfo Hernández. Claro, el viejito que perdió Sí. con Petro en la segunda Que vuelta y nunca- pasó a la segunda vuelta. Y que nunca hizo campaña, Ajá. nunca hizo territorio, que todo fue controlado a control remoto por una estrategia digital de marketing Sí. bastante efectiva. Bueno, Petro lo que hizo en la segunda vuelta era contratar a la estratega digital de Rodolfo Hernández. Y lógicamente hicieron que de alguna forma la identidad de Cepeda sea más humanizada, cosa que no ocurrió en primera vuelta. Es decir, tuvieron sus aciertos y es que el poder y la competencia es eso. Nadie es dueño de la razón, estamos compitiendo en alto nivel y de alguna manera los otros también van a reaccionar a cosas que se dan cuenta que han sido debilidades para tratarlas convertirlas en fortalezas. El adversario también juega, como dirían, desde luego igual en el fútbol. Fíjese Austria hoy día cómo complicó a Argentina. Pero volviendo a lo nuestro, antes de revisar otro pasaje importante del discurso de Del Espiella ayer, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. También estamos en Stream, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En ambas cableras cerca de 25.000 hogares se conectan todas las noches. 10.000 más se unen por radios en Centro 101.3 FM, en audio y también en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM Candela, con K, en Manabí. Mañana hay en Manta 3:30. Consejo de Seguridad no se llama. Bloque, ¿cómo es? Bloque de seguridad. Bloque de seguridad, eso. 89.3 FM en Riobamba, también es la bonita del centro del país. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. De la Espiella mandó también este mensaje a sus aliados internacionales, entre ellos nosotros. A nuestros aliados internacionales les digo, Colombia vuelve a ser una democracia firme, confiable y respetable. Volveremos a ocupar nuestro lugar entre las naciones libres. Vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia. No tendremos relaciones con los países que no respetan la libertad y el Estado de Derecho. Seremos un socio serio, un aliado leal y una voz firme en defensa de la libertad del continente. Evalúe ese anuncio de política internacional, sobre todo, no tendremos relaciones con países que irrespetan los derechos o no son democracias. Me imagino que las restablecerá con Israel y las cortaría con quiénes. Yo creo que ahí hay dos, usted sabe, emisor, mensaje, receptor. Aquí hay 2 receptores para ese mensaje. El primero es decirle a Estados Unidos, estamos fuertes contigo, vamos juntos. Y el segundo es cerrarle la puerta a todos los países de izquierda que de alguna manera estén comprometidos con toda esta ideología que de alguna manera ha hecho crecer la inseguridad y la miseria en los países de Latinoamérica. Mi gran interrogante es primero el vecino del norte, Venezuela. ¿Se volvería a llevar con Venezuela mientras esté Delcy? Yo creo que Delcy se anticipó cerrándole la puerta a esa filosofía de izquierda.
Yo creo que ella está haciendo una transición amigable. Nadie puede pasar de 0 a 200 kilómetros por hora, ningún carro. Pues se estrella o se sobrecalienta. Correcto. Aquí ella, yo creo que poco a poco está haciendo una labor que de alguna manera aceita esa Es más posibilidad. inteligente de lo que parece, más paciente de lo que nos imaginábamos, más sagaz de lo que creímos. No sé si sea inteligente, porque tendría que asumir que de ella sale Ajá. esa forma de pensar. Ya. Pero lo que yo En sí todo caso, creo, ejecuta bien el plan yo creo que ejecuta o juega el bien plan. su rol. Ya. Ujú. El otro país que me intriga es España, que ha tenido una posición terriblemente contraria a lo que defiende el Espriella y representaba a Petro. Bueno, España siempre ha sido el ideólogo abajo de la mesa de todo el socialismo de paso, América Latina. dije mal, el PSOE en España, perdón. Sí. Ya, realmente es el PSOE en España y Pedro Sánchez. Sí, exactamente. Lo mismo, el mismo comentario. ¿Llegarían al extremo de no tener relaciones? Eso habría que preguntarle más a él que a mí sobre qué es lo que está diciendo con Sí, pero respecto de a lo sus que usted palabras. lo conoció y conoce en la campaña y de lo que pensaban y discutían los equipos. Yo creo que él tiene, el próximo presidente, hablar de la Espriella, tiene claro cuál es su ruta. Y la ruta es la libertad, la ruta es la búsqueda del progreso. No me saldrán con una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, la cosa no es tan fácil como creía. No, yo confío en la rectitud de intención de un tipo que de alguna forma está hablando desde el corazón. Lógicamente, estar sentado en el poder es muy distinto a decirlo en campaña y lógicamente hay impedimentos, obstáculos y adrede que buscan que no tengas éxito cuando estás en el poder. Sin embargo, yo lo veo como un líder y ese es un buen inicio para los cambios, un líder inspiracional que tenga mucha gente que de alguna forma lo esté apoyando, y eso en Colombia es un buen inicio y es un buen augurio, inclusive para Ecuador también. Y ese es un testimonio de adentro, de una parte de la campaña que integró Eduardo y de la cercanía que ha tenido las últimas semanas con el pueblo colombiano. Yo también confío. Más que confiar, espero. Y creo que no debemos, en el caso también de Abelardo de la Espriella, sobrepresionar la máquina. Que él sabe que ganó contra todo y contra todos, como lo voy a recordar a lo largo del programa. Contra todo tipo de establishment, inclusive de la propia derecha, contra todo tipo de prejuicios. Él es un hacedor de milagros. Cuando uno estudia su biografía, se sorprende. Desde que decidió voy a ser cantante y fue cantante y aprendió a afinar la voz y grabó discos, hasta que dijo voy a tener un viñedo, voy a vivir en Italia, voy a representar una marca de moda, voy a ser un penalista exitoso, todo. Voy a ser presidente de Colombia hace 2 años, ajá, lo fue. Para ahora ser un estadista hay que ayudarle a controlar los tiempos. Porque como dice Eduardo, en el poder las variables son distintas. Con más consultas a otros analistas volvemos enseguida. De la Espriella derrotó a todos y a todo, incluso a un sector de la derecha, con un resultado que sería 60-40, sin todo lo que puso e hizo el Estado en su contra. La realidad es que está solo y le tocará compartir el poder para poder cumplir. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus pone el reprise de este programa al día siguiente a partir de las 6 de la mañana en Canal 14. El mismo número en las 4 cableras que lo reproducen, CNT, Claro TV, Extreme y NetLife. En Zapping es Canal 121. Ecuador en Vivo TV, canal digital de YouTube, lo sube apenas concluimos. El otro reprise lo hace Alborada en 90.3 FM para Imbabur y Carchi, igual, mañana, al día siguiente, 6:30 de la mañana. Y Ecotel TV los pone en sus medios convencionales y plataformas digitales. Aquí está a qué se refería el presidente electo de la Espriella cuando temía o advertía, mejor dicho, una oposición conspirativa de Iván Cepeda.
Al senador electo Iván Cepeda le digo, tendrá todas las garantías para ejercer la oposición, siempre y cuando sea dentro del marco constitucional y legal. Ni se le ocurra estimular la violencia. Absténgase de sembrar el terror. No se equivoque, doctor Cepeda. Ya usted sabe lo duro que muerde el tigre. No voy a tolerar cualquier conducta suya orientada a promover la violencia, el miedo y el desconocimiento de las instituciones. Para quienes no estén al tanto de la legislación colombiana, el candidato perdedor en segunda vuelta automáticamente pasa a ser parte del Senado colombiano. La organización política, el partido de la Espriella tiene apenas 3 senadores. La mayoría del legislativo no son miembros de su partido o lo son de fuerzas que fueron opositoras o aliadas de última hora. ¿Qué reto representa eso respecto a lo que usted mencionó al principio, que era su principal preocupación, la gobernabilidad? Bueno, yo creo que para la gobernabilidad la primera preocupación no está ni siquiera en el Senado o en la Cámara Baja, está en las calles. Es una de las cosas que yo realmente siempre he dicho. Está en Cali específicamente, donde normalmente ocurren los estallidos y que son estimulados por el socialismo en Colombia. ¿Qué hay que hacer en las calles entonces? Bueno, el tomarse las calles de alguna forma es tomarse un espacio vacío. Y yo lo que considero como estratega en general es que es mejor llenarlo antes de que los otros se lo tomen. Y que de alguna forma este triunfalismo, que este símbolo de éxito de unos nuevos vientos tienen que de alguna manera trasladarse a las calles para que sean una barrera que de alguna manera evite temas posteriores cuando ya estén subidos en el gobierno. Comparto mis preocupaciones con Stephanie Macías, quien ha seguido este proceso casi obsesivamente. Stephanie, gracias por conectarse y responder. Lo primero, entre los múltiples factores que podrían explicar la derrota de Petro, que es más claramente para mí que la de Iván Cepeda, porque él terminó siendo y saliendo delante el candidato, ¿a cuáles mencionarías con prioridad? Hola Carlos, buenas noches. Bueno, yo creo que hay algunos factores para identificar esto. Uno, Petro al final del día seguía siendo un presidente. Por más que haya tenido 49% de aprobación, al final era un presidente con un desgaste natural de 4 años de gobierno. Dos, Petro de alguna manera dejó, y en la campaña de Cepeda, dejó que la campaña se volviese más sobre seguridad y no sobre su fortaleza. La fortaleza del gobierno de Petro eran los bonos, los temas de proyectos sociales, la economía. Y al final del día lo que comenzó a pesar, y ellos comenzaron como si fuera tenis, a dar y recibir en la cancha de seguridad, cuando la cancha de seguridad era exactamente la cancha casi radioactiva para ellos. ¿Y por qué? Porque hemos hablado de esto en tu programa varias veces. Cuando la ciudadanía siente incertidumbre, busca certeza, y la certeza en seguridad es mano dura, versus lo que estaba ofreciendo Cepeda. Dos, el hecho de que también Cepeda no se haya presentado como candidato independiente, en el sentido independiente de que sí, está Petro, es la izquierda, pero quería mostrar sus fortalezas, no lo logró hacer. Entonces lo que estaba haciendo, estaba pagando las consecuencias del gobierno de Petro. Entonces con esto fue muy difícil. Y aparte también hay que decir la verdad, Cepeda era un muy mal candidato. Con las justas hablaba, no debatió, leía todo. Entonces fue muy difícil llegar a convencer a los indecisos. Mira lo que sucedió en el 2022, los que votaron por Fajardo, 80% fueron para Petro. En estas elecciones se estima más o menos entre 50 y 60. Eso significa que no logró convencer a los de centro que en su momento sí le dieron el voto de confianza a Petro. Stephanie, tú publicas hoy en tu cuenta de X una hipótesis que yo comparto, que Petro no quiso en el fondo que Cepeda ganara,
porque quiere pasar a la historia como el único líder político de izquierda capaz de ganar la presidencia de la República en Colombia, más aún sabiendo que Cepeda era un mal candidato. A pesar de eso, volcó todo el esfuerzo que acabamos de reseñar con Eduardo Reynoso. ¿Qué le falló entonces principalmente? Uno o dos aspectos. Carlos, yo creo que es imposible no cuestionarnos si ese era el objetivo. Al final de la campaña, sus exabruptos, ya los conocíamos como presidente, pero en verdad en una campaña se necesita una disciplina de mensaje para poder aportar al candidato. Hoy día la pregunta es, ¿hay una izquierda sin Petro en Colombia? No lo sé, porque lo que se hizo fue una construcción en la cual Petro vendió en el 2022 una idea y un proyecto social de la izquierda, y en la segunda, ahorita en el 2026, Petro sí logró movilizar a sus bases, pero sus exabruptos también lograron movilizar a sus detractores. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿será que este era el objetivo? Y claramente no vamos a tener una respuesta, a pesar que tú dices que estás de acuerdo conmigo, y habrá gente que diga que no, pero sí es cierto que Petro, el tema de las camisetas y el de los jueces usó mucho ruido. Bueno, para concluir, porque tengo que retornar con Eduardo enseguida. Con él hablábamos de la necesidad de gobernabilidad. Dado ese factor, cabe pensar que alguien como del Espriella podría como primera opción decirle simplemente para ver que no es posible y agotar esa posibilidad, en vez de iniciar la limpieza y la ofensiva que ha ofrecido en el sur, ofrecerles algún estatus de rendición, de sometimiento, de alguna negociación sin impunidad a los terroristas. Carlos, la realidad es que no lo descarto, pero hay una variable importante que analizar. En el caso de Petro veía a las guerrillas, a estos grupos criminales, como actores políticos en los cuales había que sentarse a negociar. La diferencia con Espriella es que Espriella los ha calificado como terroristas criminales. Desde ahí partimos de una base en la cual no los está viendo como actores políticos para sentarse a negociar. Dos, la historia colombiana reciente les ha demostrado al elector que en los procesos de paz o de negociación no han bajado los índices de violencia, porque si tú me dijeras han hecho un proceso y cuando se han sentado a una mesa de negociación sí se ha sentido en las calles, la ciudadanía ha percibido que ha bajado los índices de violencia, te pudiese decir tal vez por allí pudiese ser un poco para bajar un poco lo que le dijéramos coloquialmente la calentura de las calles, pero no ha sido así. Cuando volvamos entonces analizaremos este último punto con Eduardo Reynoso. ¿Qué esperar acá si cumple su promesa del Espriella respecto a su frontera sur que queda al norte nuestro? De la Espriella derrotó a todos y a todo, incluso a un sector de la derecha, con un resultado que sería 60-40, sin todo lo que puso e hizo el Estado en su contra. La realidad es que está solo y le tocará compartir el poder para poder cumplir. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en más de 20.000 lugares de los Estados Unidos, también en España, por Hispasat, en 5 países de América Latina y 148 cableras, especialmente en 23 de las 24 provincias del Ecuador. Quedó planteada la interrogante: si cumple del Espriella su anuncio respecto a recuperación de soberanía y control en su frontera sur, ¿cuáles son las repercusiones para el Ecuador? Bueno, primero la básica. Nada se puede construir si no hay diálogo. Y ya desde el punto de vista del diálogo entre los presidentes, entre Abelardo de la Espriella y Daniel Noboa, eso ya es un tema inclusive superado desde antes de que se posesione. ¿Será entonces una política concertada y coordinada? Pero por supuesto, por varias cosas. Primero porque ya están dialogando. Segundo porque de alguna manera yo sí considero que tienen un estilo mucho más parecido versus al estilo que de alguna forma tenía Petro con respecto a nuestro presidente. Sin duda. Y no inclusive contra nuestro presidente, sino contra la lógica. Porque si tú quieres realmente
superar los problemas de inseguridad, debes de hacer algo totalmente contrario a lo que estás haciendo si te estás dando cuenta que no está funcionando. Entonces, locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto. A la larga, yo creo que el hecho de que la Espriella haya dicho voy a ir por los 10 capos más reconocidos y los voy a mandar presos, el tema de mencionar que va a tener mano dura, más presencia militar en la frontera, ya son de alguna manera buenos inicios y buenas noticias para el Ecuador. Qué bueno distinguir que son estilos parecidos, son personalidades distintas, que es otra cosa. Y hay mucha identidad de objetivos, aunque hay diversidad de formas. Es decir, evidentemente la Espriella es muy histriónico y locuaz, mientras que Noboa es muy parco, cerebral, si ustedes quieren, y directo, sin que el otro deje de ser un gran pensador, sobre todo un tipo de enorme agilidad mental que a veces también se le revierte en contra. Joaquín Hernández Alvarado, bienvenido. Su primera interpretación de los resultados de ayer en Colombia. Las elecciones en Colombia el día pasado y sus resultados dejan mucho que pensar. En primer lugar, porque ha habido una participación extraordinaria de votantes, casi 26 millones. En segundo lugar, porque los resultados han sido estrechamente cercanos. Parece un país polarizado entre dos partes. Una que apoya al candidato Cepeda y otra a Roberto del Espriella, que es el ganador por 250.000 votos. ¿Qué explica la derrota del candidato del presidente Petro, por quien tanta publicidad hizo el presidente? Bueno, yo creo que la explicación más simple es que polarizó y que los votantes del centro, que eran los votantes que hubiesen podido darle el apoyo definitivo a Iván Cepeda, se asustaron de ver que podría venir otros 4 años de Petro, los mismos problemas en seguridad, en salud y vivienda, que no iban a tener solución, y por lo tanto no se convencieron y terminaron votando en un voto anti Petro y a favor de del Espriella. Una segunda inquietud. Establecido eso, es evidente que, al menos según los resultados, hay casi 50 y 50 para uno y para otro. ¿Qué hacer enseguida para que no se erosione ese 50% que no estuvo a tu favor? Evidentemente, con los resultados obtenidos, el presidente de la Espriella tiene que tender puentes, abrirse caminos, captar aquellos sectores del centro hacia la derecha que no votaron por él y que tienen representantes en el Congreso de la República. Tiene que disminuir en ese sentido el lenguaje belicoso y concentrarlo en la resolución de los grandes objetivos que él se planteó y que son los que los colombianos quieren: seguridad, salud y vivienda. Por lo tanto, tiene que hacer una apertura. No nos olvidemos que a lo largo del siglo XX y con el escaso episodio del presidente, del dictador Rojas Pinilla, Colombia ha sido un país de institucionalidad que se ha movido siempre en el centro y ha tratado de reunir a los partidos opositores. Ayer fueron los liberales y los conservadores, posteriormente dentro del mismo liberalismo. Entonces lo que se está tratando precisamente y lo que le toca ahora al presidente de la Espriella es lograr ese consenso. Gracias, Joaquín Hernández Alvarado. Cuando volvamos, 2 inquietudes adicionales para Alejandro Zavala y preguntas pendientes con Eduardo Rivas. De la Espriella derrotó a todos y a todo, incluso a un sector de la derecha, con un resultado que sería 60-40, sin todo lo que puso e hizo el Estado en su contra. La realidad es que está solo
y le tocará compartir el poder para poder cumplir. Vera a su manera, crítico e independiente. Ahora voy en orden inverso. Primero Alejandro Zavala, gracias por acompañarnos desde Exteriores. Alejandro, tu interpretación primero sobre lo sucedido ayer en Colombia. Hola, estimado Carlos, buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Un abrazo para ti, un abrazo grande para la audiencia. Bueno, es tan solo evidente que el primer día que ganaste la elección es tu primer día ya prácticamente de gobierno. Y para eso tú tienes que tener una estrategia también. No basta solo con ganar la elección, ahora tienes que ir por la legitimidad. Y en el caso colombiano es muy evidente lo que te están marcando los datos, las cifras. Yo soy muy amigo de que los datos y las cifras sean los que te marcan la estrategia y no al revés. En la fractura más evidente de Colombia en esta elección fue que hubo una división entre la periferia y el centro de Colombia. Y entonces la estrategia tiene que darte eso, tienes que acudir muy rápidamente a los lugares en donde no ganaste, a los lugares en donde Cepeda sacó una ventaja importante, que además hay que tener en cuenta que esos lugares son los que más complicaciones tienen. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, primero, más que nada y lo más importante, lo más trascendental, es sacar esa imbricación, ese lazo que une a la población con los grupos irregulares. Qué impresionante. Aquí está ese país fragmentado del que hablas. Bueno, ¿qué añadirías respecto a eso de cómo queda la situación en Colombia? Con respecto a tu inquietud, estimado Carlos, yo sí creo que lo primero que tiene que hacer la derecha es tratar de arreglar el desastre económico que suelen dejar los gobiernos de izquierda. Este año Colombia tiene más o menos entre 26.000 y 28.000 millones de dólares de déficit fiscal. Eso es tremendo, es un montón. Eso es lo que los gobiernos de izquierda hacen para tenerles atado a su base dura a través de clientelismo, a través de asistencialismo, que es lo que les hace que la gente los vote una y otra vez a pesar de sus evidentes actos de corrupción, y en el caso de Petro ni hablar de sus tremendos papelones y cosas que le han hecho quedar mal al pueblo colombiano a nivel mundial con las cosas que ha realizado. Entonces lo que tienes que hacer vas a tener que hacer un ajuste, eso es evidente, no puedes tener un hueco tan grande en la economía, pero ojo, ¿cómo ajustas? No puede ser un ajuste salvaje, además que no puede ser un ajuste que caiga en los más pobres, tienes que repartir el ajuste, tienes que ver cómo eliminas gastos que no sean necesarios, gastos suntuarios, gastos que no le representan productividad, tienes que hacer un análisis de tu talento humano, etcétera. Gracias, Alejandro Zavala. Comenzar con una política de shock para enderezar el Estado. ¿En la mentalidad o en la campaña de Del Espriella está prevista un escenario así? Yo creo que lo principal es que lo que tiene que hacer Abelardo de la Espriella es sentarse y dar una radiografía exacta de cómo toma el país. Ajá. Segundo, yo no creo que él deba adaptar su lenguaje, su narrativa o su estilo a tratar de gustar a la centroizquierda. Esto es lo contrario. Yo lo que creo es que si él ganó, y ganó con su radicalidad, con su tono y manera, esa radicalidad y tono y manera lo tiene que servir para ser rápido y resolver parte, o por lo menos dar ciertos mensajes o ciertos resultados pequeños de que su estilo es ganador para las realidades de Colombia, porque si no, entonces le estás dando en la narrativa, psicológicamente le estás dando la razón a los demás. Es por él que votaron, por su forma de pensar, por su radicalidad. Él no fue tibio al decir sus ideas, así que yo creo que tienen que pasar dos cosas. Él tiene que buscar que la gente siga confiando y que la esperanza está del lado de justamente de lo que él inspira. Y lo segundo, que tiene que hacer que el vicepresidente, que es una estrella y un tipo que tiene experiencia y que sabe de números y que sabe del mundo del sector público, dé resultados. Qué interesante. Qué valioso es preguntar criterios de alguien que sabe de campañas electorales, que ha trabajado en campañas electorales y que estuvo en esta. Cuando volvamos, una inquietud final.
De la Espriella derrotó a todos y a todo, incluso a un sector de la derecha, con un resultado que sería 60-40, sin todo lo que puso e hizo el Estado en su contra. La realidad es que está solo y le tocará compartir el poder para poder cumplir. Vera a su manera, crítico e independiente. Canal 24/7 sube el programa una hora antes de su emisión oficial, es decir, lo hace a las 21 horas, y lo seguimos grabando en el estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 FM. Me queda una sola pregunta que es para otro programa completo, pero no quiero irme sin una, aunque sea fugaz impresión suya de la respuesta. ¿Qué lecciones tenemos que aprender de lo que acaba de suceder en Colombia? Primero es que la esperanza siempre está del lado de quien lucha por ella y la proyecta. Eso ayudó a que superemos una primera vuelta. También creo yo que, siendo muy respetuoso con todos, es Cepeda, pudiendo haber perdido con 10 puntos la segunda vuelta, acortó y simplemente perdió con un 1%. ¿Qué significa eso? Para mí es que jamás hay que confiarse. El triunfalismo, si bien una cosa es dar señales de triunfo y otra cosa es triunfalismo. Y que la ciudadanía tampoco se debe de confiar, porque quienes fueron a apoyar a Cepeda y ese récord exitoso de presencia en las votaciones, de alguna forma fue superado más que todo porque fueron capaces de llevar los votos de Cepeda antes que las personas que, hablando de la Espriella, confiaron en primera vuelta y que de alguna manera dijeron esto ya está ganado y se confiaron. Yo creo que jamás en la guerra hay que confiarse. Eduardo Reynoso, experto en neuromarketing, mil gracias. Lo principal respecto a la mejor noticia del fin de semana, que nos la perdimos por la peor noticia del sábado, está dicho. Que nos sirva como de ejemplo e inspiración esta vez la política, ojalá, para aplicarla al fútbol. Buenas noches. Vera a su manera.